En la tarde de hoy, en lo que fue la visita del ministro jefe de gabinete, Marcos Peña, en donde el diputado salteño tuvo una excelente intervención, en este caso, sobre las cuestiones que se le estaban preguntando al ministro. Por esta razón, lo tenemos en comunicación al diputado nacional, Pablo Cociner. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, hubo una parte muy interesante de su intervención, diputado, sobre la mezcolanza y el que no se entiende cuáles son los beneficios que trae el Plan Belgrano. ¿No podría explicar, y bueno, su solicitud también de lo que fue al ministro Peña? Sí, en realidad nosotros le habíamos hecho un pedido de informe al ministro Peña, jefe de gabinete, sobre la cantidad de obras que habían sido comenzadas y finalizadas durante esta gestión en lo que es el Plan Belgrano y aquellas que estaban en marcha. Sí. Y la verdad que lo que planteábamos al ministro es la falta de información concreta en función de lo que le habíamos preguntado. Lo que nos habían remitido es el total de obras en todo concepto que el gobierno nacional está ejecutando en las provincias de Plan Belgrano, pero sin discriminar claramente cuál es Plan Belgrano y cuál es el resto de las obras comunes del presupuesto. Bien. Para que tengas una idea, se pretende imputar como Plan Belgrano no obras que tienen que ver con la recuperación de la competitividad de la economía de las provincias, como ser obras en materia vial, obras en materia ferroviaria, sino que yo le decía al jefe de gabinete, le mostraba una publicidad que había salido en los medios de comunicación donde se decía que la reparación histórica a los jubilados era el Plan Belgrano, cuando una reparación histórica que cobra un jubilado de Salta también la cobra uno de Tierra del Fuego, de San Juan o de Entre Ríos. Y el Plan Belgrano teóricamente es un plan destinado para las provincias de Nueva Guinea, o el tema de los radares, cuando se planteaba como inversión del Plan Belgrano un radar que ya estaba construido desde el año 2014, que funcionaba en Santiago del Estero y luego se lo traslada a Salta. Entonces, bueno, de eso salió lo que vos mencionás recién. Yo decía cómo puede ser que se informen 103 obras del Plan Belgrano, de las cuales el 70% tienen ejecución cero o no tienen una partida presupuestaria afectada. Y esas son las cosas que desde el comienzo de la gestión ha hecho que la mayoría de las provincias del Nueva Guinea no se hayan podido poner de acuerdo con el gobierno nacional sobre lo que es la trascendencia del Plan Belgrano, pero no hemos quedado en la crítica, sino hemos planteado una sugerencia, una propuesta al jefe de gabinete, que en el próximo presupuesto haya una discriminación concreta presupuestaria del Plan Belgrano, o sea, que se diga en el presupuesto general de la Nación, para que las provincias puedan analizarlo y podamos controlarlo, qué es el Plan Belgrano en cada una de las provincias, cuáles son las obras que lo abarcan, cuál es el tiempo de ejecución, cuál es el costo de cada obra, y no que tengamos que estar permanentemente pidiendo informes, cotejando, porque nos dicen Plan Belgrano para Salta, construcción de autopista 934 metándose la frontera, Güemes, San Pedro, y la obra ni siquiera está licitada, o los ramales C18, C15, C14 del ferrocarril General Belgrano, y el ramal C15, C18 recién se licitó en el mes de julio, la obra todavía no está comenzada, y el C14 no tiene ni siquiera imputación presupuestaria. Entonces, esa es la discusión que se dio hoy. Sí, es muy importante porque son las obras que el norte del país necesita para recuperar competitividad. Totalmente, pero también en una de sus intervenciones veía cuando usted le preguntaba qué tienen que ver los jubilados con dentro del Plan Belgrano. Sí, bueno, lo que te decía recién, yo le mostré al jefe de gabinete una fotografía ampliada de un aviso publicitario donde se decía Fondo de Reparación Histórica para los Jubilados, cuántos casos, y decía Plan Belgrano. Y yo le decía que esa reparación histórica que cobra un jubilado de Salta la cobra un jubilado de cualquier lugar del país, con lo cual no es que es una cuestión diferencial. El Plan Belgrano es un plan del NOA y del NEA, entonces no. Yo creo que el gobierno, el error que comete, que con tal de llegar a un número determinado para mostrar una inversión, se hace una sumatoria de cualquier tipo de concepto, y ya se pierde el sentido de lo que el presidente Macri había anunciado en su momento,
que el Plan Belgrano iba a ser un plan específico para hacer en las provincias del NOA y del NEA obras que nunca se habían hecho. Este seguimiento del Plan Belgrano, ¿tiene, por ejemplo, alguna comisión? Porque obviamente se han hecho muchas publicidades sobre cómo se están llevando supuestamente adelante las obras de este plan, pero como usted dice que en la mayoría están detenidas o recién se están licitando, vamos a terminar en los próximos años. Sí, bueno, del plan nosotros, particularmente en mi caso, vengo haciendo un seguimiento permanente. En cada pedido de informe del jefe de gabinete actualizamos los informes, también de las comisiones de presupuesto y de la Comisión de Economías Regionales se están haciendo seguimiento, y bueno, uno hablando con los funcionarios del gobierno de la provincia también recaba información, tanto los funcionarios del área de obras públicas, de vialidad, de la unidad ferroviaria, recoge información y coteja la información que tiene la provincia con la información que nos llega a nosotros del gobierno nacional, y cuando hacemos el cruce claramente nos damos cuenta, y eso es lo que le planteamos al jefe de gabinete, que no se refleja a la realidad lo que nos llega a nosotros por parte del gobierno nacional. Entonces yo le decía hoy al jefe de gabinete que no habla bien del mismo gobierno un informe que nos llegue donde diga que el 70% de las obras que el mismo gobierno informa como si fuese un Plan Belgrano tienen ejecución cero. Es un plan que claramente no ha llegado a concretarse de la manera que había generado expectativa. Vos podés hablar con cualquier intendente de la provincia de Salta y te van a decir que le han hecho presentar carpetas, que esas carpetas han quedado en proyectos, que después no han tenido devolución, o es de público notorio la falta, digamos, los contradichos o contrapuntos que hubo en su momento entre varios gobernadores y el ex encargado de plan, que ahora candidato. Secretario que ahora fue candidato, Cano, ¿no? Cano, exactamente. Claramente tuvo una salida del Plan Belgrano no muy buena. Favorable, no muy buena. Bueno, aquí en Capital se jactan de ser uno de los primeros beneficiarios del Plan Belgrano, en este caso, con lo que es Floresta, con lo que es el centro. Gustavo Sáenz es pero esas no son obras del Plan Belgrano. Eso me gustaría que me expliques. Las obras el Plan Belgrano fue concebido como un plan de construcción de obras de infraestructura que generen nuevas condiciones de competitividad. Obras comunes en una ciudad, que pueden ser obras de desagüe, obras de agua, además, son obras que obligatoriamente hay que hacer. Claro. El Plan Belgrano tenía que ver con obras que históricamente se le debían a las provincias, que le cambian las condiciones en cuanto a su economía, y que tienen que ver con las autopistas por la cuestión del flete, por ejemplo, Güemes, el aeropuerto, exactamente, el tema del nudo de transferencia de cargas para recuperar el sistema de ferrocarril en Güemes, los ramales C18, C15, C14. Bueno, esas son obras de riego para tener mayor cantidad de hectáreas bajo riego, para tener mayor nivel de la producción. De eso estamos hablando, porque obviamente obras de agua se están haciendo, obras de saneamiento, viviendas se están haciendo, pero eso no es Plan Belgrano, eso se hizo siempre en mayor o menor medida, y es la obligación de cualquier estado, hacer vivienda, hacer obra de agua. Estamos hablando de Plan Belgrano, obras que se le debía al norte para colocarlo en una situación de competitividad, porque venía retrasado en inversión de ruta, porque venía retrasado en inversión de ferrocarril, porque venía retrasado en inversiones de energía o de riego, ¿no? Bueno, después justamente también hay que analizar, después también sí me gustaría analizar qué tanto de las obras prometidas para la ciudad de Salta realmente se han cumplido. Será otra discusión. A ver, la ciudad de Salta el año pasado fue beneficiada con 120 millones de pesos de ATN, que son aportes del Tesoro Nacional no reintegrable, que eso sería bueno en su momento que se diga qué tipo de obras se encararon con ese dinero. Justamente es donde entra la mezcolanza de las obras que son y las obras que no son del Plan Belgrano, lo que usted estaba diciendo.
Sí, no, pero esto por fuera del Plan Claro. Belgrano, ¿no? Ajá. Pero bueno, Después habrá que ver qué obras prometidas para la ciudad de Salta y que fueron anunciadas, que fueron firmados convenios, se cumplieron y no se cumplieron. Yo escuchaba antes de viajar a Buenos Aires declaraciones del secretario el doctor. Hola, no me por favor que no se corte. Hola. Creo que sí, creo que se cortó. Bueno, ahí está. Justamente vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con el diputado Pablo Cosiner para que nos diga justamente qué es lo que, cómo termina esto, ¿no? De el tema de su intervención esta tarde en lo que es el Congreso Nacional con el jefe de gabinete Marcos Peña. Pero justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Y esto que estamos, ¿no? Que se tiene que ver, que se tiene que analizar y tener en cuenta esto de poner en claro las obras que vienen y las obras que se están realizando. Y justamente en este caso, diputado, ya cambiándole un poco de tema, quisiera preguntarle sobre esta pregunta que usted le hizo, muy pero muy interesante, sobre todo para los habitantes de General Güemes, en cómo se va a trabajar para lo que es diagramar la nueva traza de la Ruta 934. ¿Es así, no, diputado? Sí, bueno, el planteo fue muy concreto. Hay mucha expectativa, tanto de la localidad de General Güemes como la de Metán y Rosario de la Frontera, por la construcción de la autopista anunciada desde Güemes a San Pedro y de Metán a Rosario de la Frontera, y que tiene que ver también con una cuestión vinculada a la seguridad vial, al mejoramiento del sistema de carga, pero hay mucha preocupación sobre la traza, ¿no? Aparentemente los proyectos que hoy existen sobre esas dos rutas, que tiene Vialidad Nacional desde hace mucho tiempo, serían dejados de lado para tratar de ejecutar nuevos proyectos que alejan a la autopista de la traza actual. Sí. Y eso preocupa a muchos ciudadanos, comerciantes, productores, tanto de la localidad de Güemes como la de Metán y de Rosario de la Frontera, fundamentalmente de Metán. Lo que nosotros le pedimos al jefe de gabinete es que, entendiendo que hay criterios que se deben tener en cuenta, como el de seguridad vial y encontrar el mejor trazado a la ruta, pero también escuchar a los vecinos, escuchar a los comerciantes y tratar de buscar un punto de acuerdo o de coincidencia, porque lo que no estaría bueno que un tema tan interesante como avanzar en obras que hace mucho tendrían que haberse hecho y no se pudieron hacer, genere en vez de un beneficio un conflicto, ¿no? Totalmente. Y le hemos pedido al jefe de gabinete que las instrucciones sean a la gente de Vialidad Nacional que se dialogue y que no se abandonen las mesas de diálogo, de acuerdo, para encontrarle un punto de definición al proyecto que abarque los intereses de todos. Estamos pasando por un tiempo bastante particular los argentinos con la desaparición de Santiago Maldonado, en donde usted también cuestionó la forma en la cual el gobierno nacional, que es el responsable justamente de que esta situación se esclarezca lo más pronto posible, y usted y su pedido obviamente para que aparezca esta persona con vida. ¿Cómo analiza usted todo lo que se está viviendo en las redes sociales, todo lo que se está viviendo en los medios de comunicación, en las escuelas también? Hoy día que se practicó una suerte de cartilla sobre Santiago Maldonado, las autoridades tanto de Provincia de Buenos Aires como de la Nación dijeron que los docentes no estaban con la autorización ni pueden incorporar ninguna clase de temática en la currícula escolar. ¿Cuál es su opinión de todo lo que está sucediendo en estos momentos? Mira, lo primero, que el tema Santiago Maldonado, como un tema vinculado a una posible situación de desaparición forzada, que es como está caratulado desde la Fiscalía, tiene que ser analizado con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. A ver, lo primero es que creo que los argentinos como sociedad nos debemos que este tema sea aclarado, es lo primero. Totalmente. Y este tema creo que la manera de ser tratado de responsabilidad o debe ser tratado con mucho cuidado,
no debemos permitir que entre en ningún tipo de grieta. O sea, ni hacer un uso político, partidario, electoral de este tema, ni tampoco entrar en una ignorancia o decir que no es un tema importante. Claro. Ni tampoco generar un sistema de descalificación a la víctima. Claro. A mí la verdad que no me importa si Santiago Maldonado milita en tal o cual sector, o si es pariente de tal o cual dirigente político, porque también hemos visto irresponsablemente tratar de desprestigiar la figura de este joven, sí, para entrar también en un proceso de politización. Entonces yo creo que hay que abstraerse de cualquier tipo de valorización sobre la persona de él. Es un chico, es un joven que hoy está desaparecido, que ni la justicia ni el gobierno pueden dar certeza de qué es lo que ha pasado, y es un tema preocupante. Entonces, que en democracia pasen estas cosas son preocupantes. Lo primero que le hemos pedido al jefe de gabinete, pero fundamentalmente también a la justicia, porque creo que es el aspecto en donde no hay que perder de visión, que la principal responsabilidad hoy de la justicia es dar respuesta a la sociedad, obviamente que a la familia, a los seres más allegados, pero a la sociedad argentina en general, de qué es lo que ha pasado en este caso. Y lo peor que podemos hacer es que esta situación de Santiago Maldonado quede al medio de una tironeada de intereses, claro, que no sean los intereses de toda la sociedad. Entonces, Santiago Maldonado debe aparecer con vida, es la responsabilidad, y ojalá que así pueda ser, del Estado Nacional. Y cuando hablo del Estado, hablo de todos los poderes. Obviamente que el gobierno tiene una responsabilidad importante, porque dentro de una de las mismas hipótesis que aceptó hoy el jefe de gabinete es que pueda haber alguna vinculación de algún elemento del Estado. Y ojalá que no fuese así, claro, que ojalá que sea otro tipo de situación, pero tampoco hay que descartarla, porque es una hipótesis que la misma justicia puede estar implicada también, claro, sí. Y respecto al tema educacional, yo estoy totalmente en contra de ninguna bajada de línea de ningún sector, de ningún sector político respecto a los niños o a los jóvenes en los sistemas educativos. Yo creo en la plena libertad de formación. Lo que sí creo que es importante, que de acuerdo a las edades y a los contenidos educativos, nuestros jóvenes, nuestros niños debatan los temas de actualidad, que son dos cosas totalmente distintas. Bien. A mí no me parece mal que hoy, que fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, así como los contenidos educativos se estudian, los sistemas políticos de gobierno, se estudia en el caso de nuestra historia nacional el proceso militar, que se pueda estudiar qué es la detención forzada de personas o qué es la desaparición de personas, pero después que el niño o que el joven haga su propia valorización. Lo que yo no estoy de acuerdo es en una bajada de línea que diga, aquí pasó esto, ustedes tienen que pensar de esta manera. Pero bueno, entonces, también, diputado, convengamos que ustedes son los que estuvieron todo en el Congreso hoy, son los que han vivido realmente lo que es una persecución por parte del Estado, lo que vivieron en víctimas desaparecidas. O sea, a ustedes no se le puede venir a contar la película porque ustedes las vivieron realmente. Y es ahí donde... Mira, yo sí te digo, a mí me ha tocado ir al colegio secundario en plena época del proceso, y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de debatir cosas que hoy los jóvenes sí lo pueden hacer. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que el caso Santiago Maldonado y los casos de actualidad se discutan, se debatan en las escuelas. A mí eso no me parece mal. Lo que no estoy de acuerdo es que se le quiera imponer a los jóvenes desde la docencia una determinada manera de pensar. Son dos cosas distintas. Está bueno el debate, está bueno la discusión. Vuelvo a decir, ojalá nosotros, o mi generación, hubiese tenido la posibilidad de debatir lo que pasaba en la Argentina en ese momento. Y a nosotros no se nos permitía esa posibilidad porque se silenciaba. Hoy en democracia sí se puede, pero también hay que tener respeto a la manera de pensar de los jóvenes, de los niños, fundamentalmente de los hogares y de los padres que mandan a los niños a los determinados establecimientos educacionales, que a mí como padre no me gustaría que ningún docente le baje una línea política a mi hijo. Claro, totalmente. Ahora, no me molestaría que a mi hijo se le genere la posibilidad en el colegio de debatir un tema.
son dos cosas totalmente distintas. Para ir finalizando, agradeciendo esta comunicación, diputado, aquí en Salta se está dando una situación bastante particular en el robo del software, de un CD, de lo que fue el voto electrónico, y han salido muchas voces, por ejemplo, mayormente de los perdedores, ¿no?, que están cuestionando el voto electrónico. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Mira, cuando surgió este tema, personalmente le hablé a la secretaria electoral de la provincia, la doctora Ovejero, y le pedí si me podía informar qué es lo que había sucedido, y la doctora Ovejero me informó personalmente lo que después se emitió como comunicado del Tribunal Electoral, que no hubo ningún tipo de filtración que haya afectado en riesgo la seguridad del sistema. Lo que hay una persona que aparentemente se hizo de un CD que termina siendo un material de descarte ya usado, porque me explicaba la doctora Ovejero que hay entre 3.500 y 4.000 CD que se distribuyen al momento del acto electoral para dar arranque a las máquinas que tienen los códigos de seguridad, pero que una vez utilizados son material de descarte y que no te genera ningún tipo de riesgo. De hecho, los códigos y los sistemas de seguridad que se utilizan en la elección que viene son distintos a los que se utilizaron ahora. Claro, todo es descartable, en definitiva. Porque los programas son distintos, las pantallas van a ser distintas, los candidatos son distintos. Entonces, lo que sí creo que cada vez que Salta muestra que se puede aplicar con éxito el sistema, surgen las voces que tratan de desprestigiarlo. Como hay algunos que no se animan a dar ese paso, como hay cierto nivel de la dirigencia política que sigue teniendo miedo a que haya mayor transparencia, como la verdad que Salta tiene éxito cada vez que implementa el sistema de boleta electrónica, cada vez que se puede o que alguien puede, trata de, entre comillas, buscar ensuciar. En aquel momento... Lo contundente, para terminar, lo contundente fue que cuando se hizo el recuento definitivo, se abrieron el 100% de las urnas y no hubo una sola diferencia entre el recuento provisorio y el recuento definitivo. Fíjate lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires, que están todavía discutiendo por qué hubo diferencia entre el recuento provisorio, el definitivo y el sistema manual. En Salta eso no ha sucedido. Cada vez que se ha implementado el sistema es con éxito, es con transparencia. Y bueno, vos fijate, a ver, vamos a un dato de la realidad. Con este sistema de boleta única electrónica, el gobierno perdió. Urtubey fue elegido gobernador, pero también perdimos en la capital con el Partido Obrero, perdimos la intendencia en la última elección, ganamos ahora las PASO. En definitiva, el resultado es el que define la gente. Si la intención de este gobierno hubiese sido hacer fraude, ¿vos te crees que qué gobierno haría para perder la elección? Exactamente. Entonces, creo que quien ha legitimado esta elección este sistema fueron los sucesivos resultados electorales que a veces le ha dado ganador al gobierno y que a veces le ha dado perdedor. Entonces todo tiene que estar tranquilo en definitiva, ¿no? Pero de aquí, ya este es la última y ya lo dejo descansar. De aquí a octubre, ¿cuál es su pensamiento de cómo va a ser prácticamente el trabajo en el Congreso, con Cristina que ganó por 20.000 votos, prácticamente nada a lo que ella estaba acostumbrada a ganar, o aquí en Salta? ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros claramente en muy poco tiempo vamos a empezar a discutir el presupuesto general de la Nación. O sea que la actividad electoral, que va a ser importante hasta octubre, no tendría que obstaculizar que el Congreso continúe trabajando en temas importantes. El Gobierno Nacional tiene que remitir, antes que termine el mes de septiembre, el proyecto de presupuesto. Nosotros el proyecto de presupuesto lo vamos a discutir con el gobernador, lo vamos a hablar con los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial. Ayer hablaba yo con el jefe de gabinete del ministro, con el contador Parodi, de trabajar conjuntamente con el gobierno la reforma tributaria, la ley de responsabilidad fiscal que el gobierno nacional quiere remitir. Nos preocupa que pueda salir el fallo de la Corte de Justicia respecto a los reclamos de dinero que está haciendo la provincia de Buenos Aires, que pueda afectar los fondos provinciales, con lo cual tenemos una agenda importante fundamentalmente vinculada a los recursos de las provincias, que ya hemos acordado con el gobernador Urtubey y con el jefe de gabinete
de ministros en la provincia e ir trabajándolos de manera coordinada. Gracias, diputado, por esta conexión. Seguramente vamos a seguir muy de cerca su trabajo, porque nos quedó todavía hablar sobre lo que es la PYME, su pedido también de que se implemente el artículo 10, creo que si mal no recuerdo, pero seguramente... El beneficio de área de frontera. Exactamente, que es un tema largo y no da como para que lo minimicemos en 2 o 3 minutos. Así que seguramente en lo que resta de la jornada o la próxima semana vamos a estar hablando de eso. Un tema muy importante. El tema del desarrollo de las pymes, sobre todo en este tiempo que son una de las principales generadoras de trabajo. Y felicitaciones a usted por su trabajo justamente para desarrollar estas pymes. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Hasta luego.